Muy buenos días, apreciados hermanos y oyentes en general. Una vez más les doy la bienvenida a este devocional que la Iglesia Renaciendo en Cristo nos comparte cada mañana. Hace un tiempo leí la biografía de un famoso cristiano inglés. Me llamó bastante la atención cuando relata que a sus 50 años de edad, él llevaba asistiendo a la congregación más de 35 años, pero realmente era cristiano, hacía solo 10. Él cuenta que durante su adolescencia y su juventud, nunca prestó atención a lo que el pastor predicaba cada mañana, cada semana. De hecho, en sus primeros años como ingeniero, dice que sus mejores construcciones las diseñó en la iglesia mientras el pastor compartía la palabra de Dios. Solo a sus 40 años de edad, ya entrando a su adultez, se propuso prestarle atención a la predicación y a la palabra del Señor. Y fue cuando él considera que volvió a nacer y procedió al arrepentimiento genuino. Y creería, hermanos, que la historia de este hermano no es desconocida para algunos de los que hoy están escuchando este devocional, porque probablemente les recuerda su propia situación religiosa. Solo Dios y usted saben lo que cada uno siente o piensa cuando la palabra de Dios es predicada y le habla a usted. A algunos seguramente los arrulla, a otros tal vez los emociona, quizá a unos más los incomoda y a otros ni lo uno ni lo otro, ni esto ni aquello. Sin embargo, en nuestro devocional de hoy, la Escritura nos muestra que lo que debe suceder cuando escuchamos o leemos la palabra de Dios es realmente profundo. ¿Cuál debe de ser entonces la reacción del pecador cuando su Señor y Salvador le habla? Veamos lo que sucedió durante el primer discurso del apóstol Pedro. El libro de los Hechos registra lo siguiente en el capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este segmento que tenemos aquí es parte del discurso de Pedro después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La palabra compungieron o compungir en el original griego significa atravesado o traspasado. Lo que Lucas está diciendo básicamente es que al escuchar la predicación de Pedro, sus corazones fueron traspasados, atravesados por la palabra de Dios, como una espada de doble filo o una flecha que traspasa. Y lo que esto significa es que su conciencia fue conmovida y mortificada profundamente al escuchar lo que habían hecho con su Salvador y su mensaje, y lo que estaban haciendo con sus vidas. El Espíritu Santo comenzaba a operar en el corazón de las personas dándoles convicción de pecado. Así es que lo primero que hicieron, su primera reacción, fue preguntarle a los apóstoles: ¿qué debemos hacer? Y esto, hermanos, es lo que debe de acontecer cuando la palabra de Dios se presenta en el poder del Espíritu Santo y sobre todo con fidelidad. Debería de traspasar los corazones al ser confrontados con la realidad del pecado en que vivimos y la santidad de Dios que nos demanda y nos exige. Qué bueno sería que cuando el Señor nos habla por medio de la Escritura, también podamos preguntarle: ¿qué debo hacer, Señor? El mandato de Pedro frente a la pregunta fue contundente. En primer lugar, los mandó a arrepentirse, es decir, cambien de vida, cambien su forma de pensar, su actitud y hasta su forma de hablar. Siempre ha sido el mismo proceso. El primer paso para acercarse a Dios es el arrepentimiento, renunciar a todas aquellas formas y manifestaciones de pecado y abrazar la obra redentora de Jesucristo. En el caso de los judíos, deberían apartarse totalmente de la maldad que los llevó a acusar y a asesinar a un inocente y justo, como lo habían hecho con su propio Salvador. El propósito del Señor a través de estos mandatos de Pedro es claro. Solo por medio de un verdadero arrepentimiento y el sometimiento a Cristo se puede ser libre de la deuda del pecado y recibir el Espíritu Santo como un regalo de parte de Dios. No hay otro medio. No hay fórmulas mágicas.
En algunas iglesias se acostumbra a decirle a los nuevos creyentes, pasen adelante y hagan esta pequeña oración y ya será salvo. Pero el modelo bíblico que aquí vemos es totalmente diferente. Lo que salva al pecador no es una oración mágica o un momento emotivo. Lo que verdaderamente acerca al perdido a Dios es su sometimiento a Cristo y un cambio de vida radical. Es dejar de deleitarnos en el pecado que hasta ayer nos apasionaba. Es rendirme totalmente ante Dios y aborrecer la maldad que mi carne y mi mente anhela. De muy poco nos sirve orar y llorar por un instante y luego seguir en las mismas. El Señor busca en su pueblo un cambio de vida auténtico y permanente. Así que, hermanos, cuando escuches la palabra del Señor, no es para arrullarte, ni para emocionarte por un momento, ni tan siquiera es para incomodarte con un sentimiento de culpa. La palabra de Dios realmente tiene propósitos mucho más sublimes y soberanos. La palabra del Señor tiene el propósito de traspasar tu corazón, de transformar tu vida y salvarte para la eternidad. Por tanto, la iglesia, la predicación y la Biblia de ninguna manera los debemos ver como meros elementos religiosos o como pasatiempos, sino como los medios a través de los cuales el Creador y Dios Todopoderoso y Salvador nos está hablando, nos libera y nos salva. Así que, si el Señor te está hablando en este momento, si su palabra está traspasando tu corazón, ya sabes lo que tienes que hacer. Ríndete a los pies de Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado, y serás testigo de cómo el Santo Espíritu te dará una vida nueva. Eso fue lo que sucedió cuando se predicó la verdad de las Escrituras en la iglesia primitiva, y es lo que sucederá hoy también cuando escuchamos la palabra de Dios y la recibimos con verdadera fe y con verdadero arrepentimiento. Agradezcámosle al Señor, hermanos. Amado Señor, bueno y misericordioso, que perdonas multitud de pecados, recibe nuestra acción de gracias por la abundante gracia y compasión que has derramado sobre nosotros. Hoy queremos rogarte que nos ayudes tanto a nosotros como a aquellos que apenas están empezando a escuchar tu santa palabra, para que no la tomemos a la ligera, sino que con verdadera convicción y profunda fe podamos preguntar rendidos ante ti, ¿qué debemos hacer, Señor? Y de esta manera poder proceder realmente al verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos, amado Dios, y te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Quiero invitarte a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu actitud y reacción cuando abres la Biblia o cuando escuchas la palabra del Señor? ¿Tu actitud es solo religiosa o en realidad crees que Dios te está hablando? Y por último, ¿cuál será tu reacción en adelante cuando el Señor te habla a través de las Escrituras? ¿Qué pensarás y cómo reaccionarás ante ella de aquí en adelante, hermano? Que Dios te bendiga, que su favor y la buena voluntad del Dios Todopoderoso sea siempre muy abundante contigo y con todos los tuyos. Que Dios bendiga tu trabajo, fortalezca tu salud también y cada día aumente tu fe y tus esperanzas en Él. Dios te acompañe, hermano. Te espero mañana.